Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones de lo humano: lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas puedes hacerte sobre el mundo que te rodea, y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos. De acuerdo a lo que hemos visto en el corto video, el pensamiento crítico o la criticidad o desarrollo de la criticidad, sí, se basa en una serie de procesos personales en la que uno debe de ir reflexionando sobre su entorno, sobre su capacidad y también referente a algunas situaciones referenciales de la vida, es decir, en su aspecto filosófico. Para dar esta generación del pensamiento crítico, ¿sí? Para generar este pensamiento crítico, debemos tener en consideración ciertos elementos en el momento de el acto de pensar como tal. Y esto se dará por medio de preguntas. Las preguntas serán quienes activen esta capacidad individual que tenemos todos en un momento determinado para poder ya establecer un pensamiento crítico, reflexivo, activo y sobre todo de acción. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un trabajo, ¿sí? Siempre debemos de tener en consideración, ya que hemos visto durante el transcurso de todas estas clases, aspectos del texto, ¿sí? Aspectos textuales, características que podemos encontrar en los diversos textos argumentativos, incluso persuasivos y demás. En cada uno de estos textos, para poder analizarlos mayormente y a profundidad, debemos hacernos ciertas preguntas, saber el propósito del mismo, cuál es la información que me está dando, qué inferencias o conclusiones llega, los conceptos en los que me está planteando, ¿sí? Todo eso que nosotros podemos ver de un texto, lo debemos de usar en cualquier tipo de trabajo para poder nosotros inferir sobre el mismo y empezar ya a reflexionar sobre su contenido, sobre sus aspectos básicos y con ello pues generar en mí un pensamiento crítico, es decir, la criticidad. ¿Qué preguntas se usan en estos elementos del pensamiento? El propósito, por ejemplo, en un texto, me voy a preguntar, ¿qué trato de lograr? ¿O qué se ha tratado de lograr en el texto si no estoy viendo mi propio texto? Esas preguntas son para el pensamiento individual, es decir, el trabajo autónomo. ¿Qué propósito yo tengo? ¿Qué trato yo de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito del trabajo? ¿Qué propósito cumple el trabajo que estoy viviendo?
Luego con la información, ¿qué información estoy usando para llegar a esa conclusión, a las conclusiones a las que se ha llegado? ¿Qué información se está tratando? ¿Qué experiencias he tenido para llegar a esa información? ¿Sí? ¿Qué información extra voy a necesitar para resolver ciertas dudas y preguntas que nacerán de mi texto, de mi tema del texto? ¿Sí? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esa información? En torno a los conceptos, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea central, secundaria? ¿Cómo puedo explicar esa idea? ¿De qué manera se explica la idea central del texto? Los supuestos, es decir, lo que no está comprobado. ¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué estoy dando, qué estoy afirmando, pero no estoy corroborando con otra información o contrastando? ¿Sí? ¿Qué suposiciones me hacen llegar a una conclusión rápida? ¿Qué suposiciones llevan a una conclusión como esa que estoy leyendo? ¿Sí? ¿Cómo se acepta esta posición que toma el autor o yo mismo? ¿Cómo se acepta mi posición sobre un asunto determinado? ¿Habrá eh, más implicaciones respecto a mi tema? ¿Qué estoy insinuando desde el punto de vista? ¿Sí? ¿Habrá otro? ¿Qué otros puntos de vista más hay? ¿Cuáles debo de considerar y no? ¿Sí? ¿Qué estoy formulando y qué me estoy respondiendo? Preguntas que nacerán a partir del análisis crítico de todo tipo de eh, textos, ¿sí? Relación textual. Para nosotros relacionar todos esos aspectos, ¿sí? En un texto, debemos de, por ejemplo, tener mucho en cuenta los aspectos siguientes, ¿no? La claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud, la lógica y la importancia del texto. En mi propio análisis personal, ¿sí? Puede ser incluso de mi discurso, porque ya la criticidad forma parte de esta accionar, de decirle a la palabra. Tengo también darme de preguntar, no solamente a mí, bueno, el ejercicio empezará por mí, por lo que yo digo, por lo que yo hago, por lo que yo realizo, luego con los demás, su discurso, sus textos, ¿sí? Es claro el contenido, podría ampliar ese asunto, ese tema que estoy hablando, que voy a hablar. ¿Cómo podría dar un ejemplo? ¿Qué ejemplo me dan? ¿Cómo se ilustra esa idea? ¿O cómo puedo yo ilustrar esa idea? En cuanto a la exactitud del tema, del texto, si es posible la verificación de lo que yo estoy diciendo, de lo que están diciendo en un texto, de lo que estoy diciendo oralmente, ¿será posible que con certeza podamos decir que es cierto lo que estoy diciendo? ¿O cuánto de lo que la otra persona me dice es o no cierto? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Tener con certeza que es cierto? ¿Cómo puedo yo probar que lo que dice un compañero es real? Lo que manifiesta textualmente es real, es parte de la verdad. ¿Se puede probar o no? Ahora, la precisión, ¿cuán preciso es? ¿Cuán específico es el tema? ¿Cuán específico es para expresar sobre una idea determinada? ¿Qué detalles me puedo ofrecer? ¿Qué detalles yo puedo ofrecer en mi discurso? Si el análisis crítico, la criticidad, empieza por la percepción o la autopercepción y luego ya la identificación de los demás aspectos externos a nosotros. Primero yo, me conozco yo. Si vamos a la precisión textual, que es a lo que viene este tema, es referido a lo que está planteado, a lo que está escrito, a lo que estoy ofreciendo. ¿Sí? ¿Qué relevancia, qué relación tiene con el problema a tratar? Porque recordamos, para la producción textual en las anteriores clases ya habíamos referido, ¿sí? Que para hacer en producción textual partiré de un título, de un tema, ¿sí? Y este tema, pues, deberá tener una relevancia. Mi tesis, en principio, ¿cuál es el problema que yo voy a tratar? ¿Cuál es mi posición sobre ese problema? Y esa posición sobre ese problema será mi tesis dentro del texto. ¿Cómo afecta ese problema a ese entorno? ¿Qué se puede hacer?
cuanto a la profundidad, ya estamos entrando ya al tópico de contenidos, el contenido propiamente, ¿sí? ¿Qué hace de esto un problema tan complejo? ¿Qué dificultades, sí? A una pregunta de investigación, por ejemplo, a una pregunta del problema en el que estoy planteando, ¿por qué sucede aquello? ¿Para qué? Las preguntas básicas que se hacen en el desarrollo de pensamiento complejo y el desarrollo del pensamiento crítico, en realidad, es bajo las preguntas y las premisas que todo el mundo ya siempre nos ha mencionado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Sabiendo el objetivo, contrastando el mismo, siendo curioso. El pensamiento crítico empieza por la curiosidad de no quedarse satisfecho con la información que me están dando, ¿sí? Considerar los aspectos, los otros puntos de vista de las personas, qué otras formas de estudio existen, la lógica, si tiene sentido ese texto, si no está yendo de un lado para el otro, si se da muchas vueltas, tiene sentido lo que me está diciendo. Yo no voy aquí a hablar de teoría cuántica cuando no tengo ni siquiera pertinencia, no es lógico, ¿sí? Existe una relación entre el primer párrafo y el último párrafo que he escrito, eso ya en producción textual, ¿sí? Se desprende de la evidencia, hay evidencia de aquello, simplemente es un valor, un juicio de valor, ¿no? O parte de algo, algo objetivo, de una investigación, de un hecho, de un relato. ¿Qué evidencia existe? ¿Qué lógica tiene? Importancia, si el problema es, y no, o eso no es importante a considerar. ¿Cuáles son los datos más importantes? Tengo interés personal en ese asunto, ¿sí? Debo de tener en cuenta todos los aspectos en los textos, ¿sí? ¿Qué implicaciones tengo? ¿Cuál es el propósito en el que estoy razonando? ¿Sí? Recordemos que el propósito de un texto, ya texto escrito, texto oral, siempre va a estar establecido desde elementos implícitos y explícitos, ¿sí? Explícitos, lo que digo literalmente, lo que está puesto en el texto, lo que estoy afirmando, lo que digo oralmente. Lo implícito, en cambio, lo que está más allá, lo que está de trasfondo, la idea y el mensaje de trasfondo. ¿Qué es lo que estoy verdaderamente tratando de decir? ¿Qué mensaje quiero transmitir? Eso es lo implícito. Lo que comúnmente no vemos en el texto escrito o no lo escuchamos directamente, pero al final mandamos esa indirecta, como solemos decir, y está implícito otro mensaje más allá de eso. Si está libre de prejuicios, la información tiene experiencias, conceptos claves, se usa la aplicación de conceptos claves, ¿sí? Todo lo que hemos referido a aquello. Para aquello, nosotros debemos de tener algún tipo de relación secuencial sobre la respuesta que vayamos a dar, sobre el conocimiento que tengamos de un tema determinado, porque entonces solo así podremos poder establecer ese grado de criticidad, ¿sí? Criticidad. Por tanto, la criticidad en principio se dará desde su naturaleza, ¿sí? Eh, del pensamiento reflexivo, individual, ¿sí? Este pensamiento filosófico que vayamos a tener de las cosas, del por qué, para qué, ¿sí? Que tengamos sobre todo, no estemos, no justifiquemos una idea sin antes saberla y conocerla, de poder aceptar un hecho del cual antes no habíamos visto y referido. Cuando nosotros mantengamos esta relación a nivel del pensamiento, ¿sí? Ya con las preguntas de ser curioso, de indagar, de precisar esa información, de ver si un texto tiene lógica, tiene relación, tiene secuencia lo que se está diciendo o no, ¿sí? Entonces podré decir que ya estoy fundamentando mi pensamiento crítico, mi criticidad. Porque en un momento, ¿sí?
lo que tal vez no se tenía asimilado, hablando ya de contenidos, con el pensamiento crítico vamos a reflexionar sobre ello, vamos a darnos cuenta de una realidad individual sobre el tema. Y nosotros debemos ser conscientes de esta realidad. Solo una vez que seamos conscientes de esta realidad, y para ser conscientes debemos de empaparnos de un montón de información, ¿sí? De un montón de información. Mientras más informados estemos, mayor posibilidad tenemos de cambiar esa eh, posición del conocimiento. Ahora veamos un poco ya del término como tal, criticidad. Hablamos sobre esto ya del aspecto crítico en los textos, qué elementos tenemos que ser conscientes al momento de ver un texto, si sea escrito u oral, que tenga coherencia, que sea pertinente, algunos otros elementos en el contenido, bajo ciertas preguntas, si es lógico, si tiene alguna valoración extra, ¿sí? ¿Qué inferencias puedo sacar, determinar cuán importante es para mí o por qué es importante el tema, qué problema se plantea, etcétera? Ahora veamos ya el término propiamente. El término proviene del griego kritike, que significa arte del juicio. Recordemos que, es decir, es una aplicación a nuestro propio juicio de valor en la toma de acción y aceptación o rechazo de una información. Lo que os decía en un principio, ¿sí? Es o parte la criticidad desde la percepción individual y posición individual referente a su pensar sobre algún tema determinado. ¿Sí? Sobre algún tema determinado. Siempre es mejor establecer estas relaciones del pensamiento a partir de algo que nosotros estemos mayormente informados. La criticidad no la vamos a fundamentar de algo que no vayamos a saber. Esto ocurre en la producción textual, le decíamos anteriormente. En la producción textual yo no voy a escribir de algo que yo no sepa. Para escribir algo yo debo de saber, conocer sobre lo que voy a escribir. Si no tengo en consideración aquello, no voy a poder ni saber qué escribir, porque no tengo ninguna relación hacia ese aspecto. Entonces yo tengo que conocer igual en el aspecto crítico, mucho más, ¿sí? Que para comprender un tema nada más. En la criticidad no es simplemente una acción de conocimiento, una acción de pasividad, ¿no? Es una acción de aceptación o rechazo sobre la información, es decir, de tomar posición, de ser una acción activa de esa información que yo estoy escuchando, sea en el texto oral o estoy leyendo, sea en el texto escrito. Yo voy a criticar aquello, pero no bajo mis estándares individuales, ideológicos, sino desde la teoría científica, desde la teoría que puedo yo encontrar, porque solo así podré argumentar, solo así podré tener una lógica en lo que vaya a escribir y contrarrestar, ¿sí? Para ser un ente crítico, no criticón. El ejercicio de la crítica, o del pensamiento crítico, viene a ser un ejercicio práctico, vivencial, en el cual, vista desde un punto de vista filosófico, es una herramienta humanizante. Humanizante, es decir, que nos aleja mucho de, de esa relación del ser humano, de no ser lógico, y más bien actuar por instinto. No, sino aquí se lo usa más como una herramienta para salir de ese paradigma en torno a que somos personas pensantes, que reflexionamos nuestro entorno, ¿sí? Conocemos del mismo y no nos hacemos daño entre nosotros. Una acción humanizante porque estamos en constante reflexión. Si mantenemos esta reflexión constante, vamos a conocer sobre esta realidad. Mientras conozcamos esta realidad, sabremos los problemas que hay en esta realidad.
conozcamos los problemas, podremos conocer también las acciones que se deben de tomar para solucionar este problema, es decir, la solución de esos problemas. Y dando solución a esos problemas, podemos transformar esa realidad en la cual nosotros hemos estado queriendo, hemos estado estudiando. Y luego viene un proceso cíclico, una evaluación circundante, es decir, continúo, siempre mejorando, siempre hasta nuevas alternativas. El problema es que hoy por hoy no se realiza aquello, ¿sí? No se realiza aquello, no se piensa con lógica. No son herramientas humanizantes porque no son reflexionadas para todos, sino para un bien en, ni siquiera un bien en común, sino un bien material bajo un ente individual. No para el alcalde, no para tal persona, solo para aquellas personas de aquí, pero no para el resto de. Y eso lamentablemente hace, ¿sí?, que las personas, aunque muy críticas se crean, mientras no tengan una acción propiamente en común, una valoración en común para el bien común, no se tendrá un mayor apego a esta criticidad. Muchos dicen, no, yo soy crítico porque empiezo a contradecir a las demás personas sobre un tema determinado. No, ¿sí? Eso es una contradicción. El pensamiento crítico va más allá es tomar acción sobre una, pero esa toma de acciones, esa toma de posición, no manifiesta un interés de clase, sino una intencionalidad para el bienestar grupal, individual, colectivo, no solamente para un bien individual. Para la criticidad, nosotros vamos a problematizar nuestra realidad, ¿sí? ¿Cómo problematizamos una realidad? Preguntándonos el por qué, para qué ocurre, ¿sí? Luego que nosotros veamos esa problemática, vamos a problematizar aquello en forma de pregunta. Ahora vamos a señalar las alternativas y construir una sociedad diferente. Ese es un bien en general que se debe de llegar, sea cual sea la ideología que se quiera o se pretenda tener. El bien común, ¿sí? Una sociedad diferente. Pero para aquello debemos de problematizar nuestra realidad, ¿sí? ¿Cómo problematizamos? En forma de pregunta, preguntándonos, saber las alternativas que tengo, saber cómo construir mejor esa realidad a la cual yo estoy inmerso como ciudadano. Entonces la criticidad, ¿sí?, se va a desarrollar y se va a manifestar durante toda mi vida personal. Durante toda mi vida personal, porque en principio empieza con la autorreflexión, el autoconocimiento, la autocrítica, y luego ya en la vida colectiva de los pueblos. Recordemos que nosotros somos gente civilizada que vivimos en civilización, vivimos en sociedad, porque nos hemos reunido, nos hemos puesto normas de sociedad, normas sociales. Vamos a empezar a criticar ya ese desarrollo social. ¿Cuál es en principio mi desempeño social dentro de ese grupo? Y luego ya todas las alternativas a nivel general, de todos, ya no solamente de mi accionar. Como digo, en principio sí, nace el pensamiento crítico por la reflexión, por el autoconocimiento, por la autopercepción que uno tenga. Y luego entonces sí pasa a ser un ente colectivo, que igual voy a pensar para el bien común. Pero para hacerlo tengo que también estar bien yo, tengo que ir construyendo una nueva y mejor versión de mi persona. Entonces, la criticidad se va a ver reflejada ¿en qué aspecto? En la práctica comunicativa. La criticidad va a mejorar muchísimo nuestro desempeño comunicacional, nuestro desempeño dialógico, es decir, el diálogo, ¿sí? Porque va a influir ya este aspecto de crítico a mi forma de pensar, a mi forma de ser, a mi forma de comportarme, a la forma en la cual yo entiendo a mi mundo, entiendo mi realidad, entiendo mi pasado, conozco de él, sé de mi presente y sé hacia dónde voy.
y entiendo también el mundo al que voy, con sus múltiples pues, eh, problemáticas que puedan haber. Giroux, Henry Giroux, ¿sí? Determina que al principio, para tener una conciencia crítica, ¿sí? Escuchemos bien, una conciencia crítica, debemos de principio tener una conciencia histórica, es decir, tener una noción sobre nuestro pasado, cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora, porque entonces no sabremos qué hacer después. De los errores se aprende, de los aciertos se aprende. Entonces debemos de conocer históricamente lo que ha sucedido en mi realidad para entonces sí entenderla actualmente, por qué está o no así como debería de ser. ¿Sí? ¿Por qué está como está? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay demasiados robos? ¿Por qué no existe un parque? ¿O por qué no está bien conservado un parque, una avenida, etcétera? Y voy a decir, bueno, en el pasado pues hubo tal dirección política que no benefició. O en tal caso siempre existe un barrio desunido, etcétera. No sé, muchas alternativas, muchas problemáticas, pero voy a ser consciente de lo que ha pasado anteriormente. Esa información histórica es muy necesaria para yo poder entender, ¿sí? Entender mi realidad. Y una vez que yo la entienda, ¿sí? Sabré contrastar con lo que pasa ahora con otras personas o con otros países o con otras realidades y podré entonces manifestar así sea, una solución hacia aquello. Tener un pensamiento crítico, fundamentar un pensamiento crítico, fundamentar la criticidad, es tomar acción de los problemas en pro de su desarrollo y sobre todo solución, dar solución a esos problemas. Nuevamente, reitero, para problematizar debemos primero hacerlo en forma de pregunta, preguntándonos. Con aquello podremos, con ello entonces podemos tener en cuenta todas las relaciones sociales incluso que se ha dado en una realidad individual, ¿sí? Para aquello se necesita que tomar decisiones, razonar esas decisiones. Ese razonamiento tendrá mucho en consideración mi compromiso social que yo tenga con esas acciones, ya referente al aspecto global, general, con las personas, ¿sí? Se requiere de una persona que yo como persona le dé significado a mis experiencias y a las experiencias de los demás, porque entonces podré conocer sobre una realidad, de no lo podré realizar. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Tener en consideración el pasado para poder generar un ambiente mucho mejor en el futuro. Cuando nosotros, ¿sí? Decimos que hay una persona tiene bajo nivel de criticidad, nos vamos a hacer referencia a que es una persona que no ve las cosas objetivamente. Es una persona muy cerrada y se centra solo en sus aspectos personales, individuales, pero no conoce de una forma mucho más amplia su realidad en la que vive, de su sociedad, de los problemas que aquejan a su sociedad. ¿Sí? Es una persona que decimos que tiene un nivel de criticidad muy bajo, porque dice, no, todo está muy bien. No todo está muy bien. ¿Sí? Cuánta pobreza, cuánta miseria hay durante las calles mientras vas a comprar en el mercado, cuánta delincuencia. No está bien, pero sin embargo, tal vez o poco o nada te importa. Ese pensamiento crítico debemos de fundamentarlo porque es un interés social, es un interés más que personal social al que debemos llegar. Porque debemos de cambiar una realidad. Debemos de, más de cambiar, de transformar esa realidad. Porque
ya está como está. Ahora debemos de mejorarla. Y para mejorarlo debemos de conocer la profundidad. Y para conocer la profundidad debemos de ver los hechos históricos. Saber de historia. Y con ello entonces sí, poder dar soluciones, acciones positivas. Ahora, como capacidad del ser humano, el pensamiento crítico, ¿sí? Va a estar encargado, pues siempre ha dado esta idea de que el pensamiento crítico es dar un análisis a la información existente. Pero más allá de un análisis, es inferir, es valorar, es evaluar dicha información a nivel textual o a nivel oral. Bueno, a nivel textual puede ser textos escritos como textos orales. Mis disculpas. Sí. En la cual nosotros objetivamente podamos ver esa situación, esa información que vayamos a leer o escuchar. Puede ser verdadera, puede ser falsa, pero al final debemos de alcanzar y justificar nuestra posición respecto si es verdad o es mentira, o si es una buena información o mala información. Es decir, el pensamiento crítico me va a ayudar a mí a verificar si un contenido es real o no. De no serlo, pues, lamentablemente, no me favorecerá a ningún nivel cognitivo, por ejemplo. Ningún nivel cognitivo. ¿Sí? El pensamiento crítico va a ser visto como una habilidad también del pensamiento, porque nosotros vamos a poder exponer, ¿sí? Las mentiras, los malos razonamientos. El pensamiento crítico también desempeña un papel clave en el razonamiento cooperativo y de tareas constructivas, porque les decía, ¿no? No es solamente un pensamiento individual, ¿sí? Aunque para generar aquello partirá de un planteamiento individual, claro que sí, pero con vistas hacia un planteamiento colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque si yo no critico, si yo voy a criticar algo, va a ser para beneficio mío en principio, pero también para las demás personas. Y entonces va a pesar mucho más el resto de personas que mi propio bienestar. ¿Sí? Como yo decía, esto no tiene ningún sesgo ideológico. Aquí no estás, es que eres, eh, si eres socialista, si eres comunista, si eres liberal, etcétera. No. Aquí es un pensamiento crítico, es poder reflexionar, poder preguntarse, indagar de un contenido. No quedarse con la duda, no quejarse de aquello, no eh, tomar todos esos textos escritos o orales como ciertos, sino indagar, profundizar, ¿sí? En habilidades como habilidad del pensamiento crítico, ¿sí? Nos ayuda a ¿qué? A adquirir conocimientos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar con una información estática. No vamos a repetir una información, sino vamos a generar información. Y ese es el último fin del pensamiento crítico, generar una información. Yo ya no soy una persona solamente que consume información, sino ahora soy una persona que redacta, una persona que da información, porque me he empapado muchísimo sobre un tema. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya habilidades propiamente sociales va a hacer una diferencia en la toma de decisiones a nivel personal, a nivel profesional, ¿sí? Porque una persona crítica podrá valorar todos los aspectos de su realidad. Y si estás en un trabajo X, vas a criticar esa realidad. Vas a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces voy a hacer alguna acción para que cambie, o propongo esto para que este problema no vuelva a ocurrir. Doy solución a ese problema. Transformo de a poco esa realidad. Y en un tiempo determinado será algo muy distinto, en el cual deberás nuevamente reflexionar sobre ese proceso y nuevamente valorarlo. ¿Qué es importante? ¿Sí? Un dominio general de un tema. Porque yo no voy a criticar algo que yo no sé. ¿Sí? No voy a criticar algo que yo no sé. O al menos que no vea en el texto que sea lógico, coherente, pertinente. Ya habíamos visto al principio de la clase, que sea lógico, pertinente. Vemos mucho los discursos, por ejemplo, de Lenin Moreno y con, y con lo que siempre decía de los átomos y de actividad
física cuántica y demás, no tenía pertinencia en principio de su formación, ¿sí? Entonces debemos haber tenido un pensamiento crítico para inferir aquello, por supuesto. El pensamiento crítico hará que no consideres a todos como grandes ídolos cuando no lo son. Saber las problemáticas que se tienen en su discurso, ¿sí? Entonces no se limita en un área en particular el pensamiento crítico, porque está en todo. Las preguntas reflexivas, la reflexión, la filosofía, está en todo. Y empieza por preguntarnos a nosotros mismos el porqué de las cosas. Como parte de las habilidades individuales, ¿sí? Tenemos habilidades intelectuales flexibles porque vamos a ser capaces de solucionar problemas, de analizar información, de integrar diversas fuentes, ¿sí? Y eso nos va a ayudar infinitamente al pensamiento crítico, pero luego, nuevamente, recalco, el pensamiento crítico solo se podrá instaurar en nosotros como un ejercicio vivencial. Es decir, si constantemente vamos a ir preguntándonos de nuestra vida, de lo que hacemos, el por qué lo hacemos y cómo debería de cambiar algún aspecto cómo lo estoy haciendo. Eso respecto al pensamiento crítico. Recordar que para tener una conciencia crítica, primero debo tener una conciencia histórica, conocer sobre mi pasado. Criticar significa conocer mi realidad a profundidad, ¿sí? Conocer el problema, intentar dar soluciones al problema y transformar esa realidad. Bases de pensamiento crítico y la criticidad.